Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Los datos son contundentes. En 1990, cuando despuntaba la primera ola del auge internacional del tequila, ese destilado del agave tequilana Weber variedad azul, ejemplo conspicuo de la cultura mestiza del occidente de México, apenas se registraban 20,000 hectáreas de tierras sembradas con la agavácea, cuyo uso se remonta hasta 9,000 años en Mesoamérica. En 2023, la última estimación hecha por el Consejo Regulador del Tequila en los 5 estados de la República con denominación de origen, se marcó una expansión de 2,100% para ubicar en 440,000 hectáreas la extensión de esas plantaciones. El crecimiento remite al éxito de la bebida, pero sin duda todavía también a la destrucción ambiental que ocasiona. Buena parte de esas tierras antes eran selvas bajas caducifolias o pastizales naturales. El cambio de uso de suelo a agave es particularmente agresivo por ser un monocultivo, por ubicarse con frecuencia sobre laderas empinadas y por requerir un tratamiento totalmente excluyente de malezas que fomenta la erosión y un tratamiento de control de plagas con agroquímicos que genera contaminación cuenca abajo. Y si esto se hace en una superficie con una vocación diferente, el daño no se reduce al desmonte del entorno natural, siempre más complejo que cualquier cultivo inducido y con más amplias funciones ecosistémicas, que van desde la formación del suelo hasta el refugio y alimentos de herbívoros y depredadores. Pero como siempre ocurre en temas de mercado, el elevado margen de ganancias en un entorno como el mexicano, con endeble Estado de Derecho, funciona como incentivo para violar la ley. En muchos casos, ni siquiera se avisó la autoridad del cambio de uso de suelo y la industria recibía sin problemas la producción ante la demanda insatisfecha. Aunque el mercado ha sido cambiante y en ocasiones la saturación reduce precios y desploma espacios productivos. No obstante, la línea ascendente en superficie cultivada es la tendencia dominante en 30 años. Luego, cuando se levantó la alarma por los cambios de uso de suelo ilegales, los más decentes hicieron los procedimientos formales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, única autoridad en México para permitir un cambio de uso de suelo forestal. Los astutos intentaron, frecuentemente con éxito, convencer de que sus plantaciones eran viejas parcelas agrícolas. Y para eso ha sido útil exhibir contradicciones en los diversos instrumentos estadísticos y geográficos disponibles. Un tercer grupo de productores se va por la libre. Aprovecha que las autoridades reguladoras son prácticamente inexistentes en el territorio. Las normas de austeridad aplicadas por el gobierno federal han nulificado la acción de la Secretaría para revisar los permisos en el terreno y posteriormente, si se alteran los polígonos autorizados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también afronta una severa merma de personal que ya era notoriamente insuficiente antes del año 2019. Y como efecto, quedan en letra muerta o en una acción aplazada por meses la determinación de ilegalidades. La impotencia de estas actividades también deriva de que muchas zonas rurales de los estados productores están en manos del crimen organizado, que suele ser el que da los permisos de facto para las plantaciones. Es por eso que la marca ARA, Agave Responsable Ambientalmente, un esquema ideado bajo la lógica del mercado y de la trazabilidad que da la existencia de un consejo regulador para el tequila, es una respuesta que no deja en el débil estado mexicano corregir los males. El director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, explica las virtudes de ese acuerdo alcanzado con el gobierno de Jalisco. ¿Qué hicimos con el tema de ver el éxito que está teniendo la denominación de origen tequila? Bueno, de las 18 es la primera. Esta denominación de origen hoy dependen de esta casi 100,000 familias. Tenemos una extensión de más de 400,000 hectáreas que están hoy en día con agave tequilana Weber variedad azul, que es la materia prima. Estas están prácticamente, son 426,465 hectáreas. Estas cifras son al cierre del 2022. Estos están divididos en 36,603 agaveros. Aquí es donde empieza el tema al cual nos conlleva. Estamos hablando de todos los estados donde se puede sembrar agave, ¿verdad? La denominación de origen tequila son 181 municipios de 5 estados de la República. Es todo Jalisco, 30 de Michoacán, 7 de Guanajuato
8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Ese es el territorio protegido que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es quien hace la declaratoria de protección de todas las denominaciones de origen del país, él delimitó ese espacio. ¿Por qué? Porque las características naturales y humanas fueron la justificación de hacer un producto distintivo. Y eso les permitió declarar ese territorio para hacer plantaciones de nuestra materia prima, el agave, y la instalación de las destilerías. Que a la fecha tenemos 184 destilerías con más de 2 millones de toneladas de agave que consumen cada año, y bueno, exportan a 120 países. Entonces, al ver el crecimiento que estaba teniendo esta agroindustria, ¿por qué? Porque ha sido, en los últimos 10 años, ha venido rompiendo su propio récord en producción, en exportaciones y en consumo de agave. Entonces, como cualquier otro producto pues que tiene éxito, pues voltean a verlo y decir, oye, yo también quiero. Ahora, aquí detectamos algunas áreas en las que se estaba habiendo deforestación. Y dijimos, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que frenar esto, pero de inmediato. Entonces nos dimos a la tarea de ver qué opciones había, y por eso te hablé de la ley de la propiedad industrial. Porque hablamos con el gobierno del Estado y le dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una marca de certificación en conjunto? Y esta marca de certificación la denominamos ARA, Agave Responsable Ambiental. Sí. Y este ARA, pues prácticamente lo presentamos el 21 de enero del 2021 y nos fue entregado al Consejo Regulador del Tequila y al Gobierno del Estado de Jalisco para servicios de certificación mediante la verificación técnica, aplicación de exámenes técnicos de estándares de calidad y control de calidad. Esta marca tiene el objetivo de dejar una huella positiva en el medio ambiente. Y esta es básicamente, imprimimos unos trípticos en los cuales ¿cuáles son los beneficios de esta certificación? El cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, empresa ambientalmente responsable, bajos costos de la certificación, porque realmente no tiene ningún costo, no lo cobramos. Da un valor agregado a tu producto. ¿Por qué? Porque si tú haces un tequila ARA, prácticamente es el primero en el mundo para una bebida alcohólica destilada, ¿sí?, en implementar un sistema. Tú debes estar enterado que hace unos días, en diciembre, la Unión Europea publicó una ley que mencionó varios productos, entre ellos el café, el aceite de palma, la soya y algunos otros productos, que si no demuestran, cuando publique su reglamento, si no demuestran la no deforestación, ya no van a poder entrar a Europa. Sí, claro. Ya no van a poder entrar. Nosotros tuvimos la visita aquí del embajador de la Unión Europea. Tenemos un conflicto ahí con una empresa europea y nos dijo, mira, ese lo van a arreglar tarde o temprano, de eso despreocúpense. Pero el tema que están haciendo en ARA, este es el futuro. Claro. Porque producto que no tome este camino, este derrotero, y así nos lo hizo saber, en paz descanse, el premio Nobel de Química, don Mario Molina, que nos ayudó a hacer nuestra huella hídrica y nuestra huella de carbono, que somos de las pocas agroindustrias en México que lo tenemos como agroindustria, no como empresa. O sea, si tú me dices, oye, una empresota de no sé dónde, la que tú quieras, tiene perfectamente clara su huella hídrica y su huella de carbono. Sí, está bien. Pero hoy en día nosotros la tenemos de la agroindustria completa. Completa. Donde a cada productor le hicimos una computadora, bueno, es un software que tiene a través de Excel, con macros, etcétera, que te permite una calculadora para hacer tu propia huella. Tu huella hídrica y tu huella de carbono. Entonces, hoy en día hemos trabajado, pues, pero ya desde hace varios años, para frenar este tema, tanto en la parte de deforestación como en el tratamiento de aguas. No es de ningún modo un lavado de imagen, advierte el arquitecto del acuerdo por el gobierno, el exsecretario de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero. La diferencia con este instrumento es que es un instrumento que está anclado en el proceso de trazabilidad de la denominación de origen. Entonces, como tienes un consejo regulador del tequila, que es una entidad pública, o sea, es una entidad privada de interés público, es una asociación civil, pero cuya función es asegurar que la denominación de origen
del tequila se mantenga con los fines del desarrollo del producto. La denominación de origen está marcada por un territorio. Entonces, el territorio es un número determinado de municipios de 5 estados, el 100% de los municipios de Jalisco, 124 municipios, más 10 de Guanajuato, 30 de Michoacán, o sea, no tengo el dato exacto. Los datos están por ahí. Pero hay una serie, es el único estado que la totalidad de sus municipios puedes producir agave para tequila, ¿no? Obviamente hay agave que se produce con otros fines, que es otro tipo de productos, pero para tequila es en estos municipios. Esto que asegura que el Consejo Regulador tenga identificadas georreferenciadamente todas las plantaciones de agave, para identificar de dónde vienen, y no solamente la superficie, sino tiene inventariada planta por planta. Y esto se hace a través de un registro, que históricamente pues el productor decidía plantar en una parcela de su parcela, agave, lo llevaba al CRT que cumpliera con la denominación de origen en los municipios de la denominación y se registraba, sin ninguna otra. El mecanismo del protocolo de agave libre de deforestación, que deriva también con el certificado de agave responsable ambiental, de la marca certificada, que es una marca propiedad del Estado, del gobierno del Estado y del CRT. Lo que hace es que el CRT, para poder registrar una plantación, pide además del municipio que presente un dictamen automático que surge de un mapa que se elaboró por el gobierno de Jalisco con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal y SOVAL, un mapa de alta resolución de la vegetación bosque-no bosque del 2016. Entonces, para poder registrar tu plantación de agave, tú tienes que meter tu polígono en el mapa y entonces ahí te sale un dictamen, no es un dictamen, sale una resolución, una especie de ficha técnica, una ficha técnica que dice compatible, no compatible, compatible parcialmente y te marca la zona que es compatible parcialmente. Y eso es lo que te pide el CRT para registrar. Eso es un mecanismo de autorregulación con una clara eficiencia de la trazabilidad del proceso, porque tienen toda la identificación de las plantas. No es una ley. No, el Estado no emitió un decreto para controlarlo, es un proceso de autorregulación del sector. ¿Por qué? Porque vieron que con el incremento de la demanda del tequila en el mundo se generó un boom y una expansión de las superficies de agave. Y los agaveros tradicionales históricos pues siguen plantando sus parcelas desde hace años. Pero cuando el precio del agave crece tanto, históricamente ha sucedido este fenómeno, en el 2007 más o menos que hubo el primer boom, cuando aumenta el precio, gente que pues quiere invertir y ganar dinero rápido, arrenda tierras, deforesta, tierras marginales de bajo costo, deforesta, mete agave, y eso le da una ganancia importante en el futuro. Entonces, con esto se va a evitar la posibilidad de que eso vuelva a suceder en el futuro. Entonces, en 2017 se da el boom del incremento de la agave, y en 2019, en la COP en Madrid, en la COP19, en un acuerdo entre el gobierno del Estado y el CRT, se firma un convenio para desarrollar el protocolo, para impulsar la sostenibilidad del agave, del tequila en su generalidad, vinazas, el tema de biodiversidad. Pero se abocó principalmente en la primera etapa a consolidar el tema de no deforestación. En México hay 18 denominaciones de origen, 6 de las cuales corresponden a bebidas alcohólicas. En muchos sentidos, la del tequila es la más innovadora, asegura el director del Consejo Regulador del Tequila. Hoy estamos frente a un escenario donde la primera denominación de origen que tiene nuestro país es la del tequila. El tequila data la declaratoria desde 1974 y en ella la palabra tequila es un patrimonio del país, el titular es el Estado mexicano. Hoy los usuarios que quieran hacer
producción o comercialización de tequila, que es nuestra bebida nacional por excelencia, deben de pedir autorización al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al INPI, que es el que administra las denominaciones de origen en nuestro país. Hoy México cuenta con 18 denominaciones de origen, de las cuales 6 son de bebidas alcohólicas. La primera es tequila, mezcal, bacanora, sotol, charanda, y la más reciente, también de Jalisco, es la raicilla. La raicilla de acá de la costa. Sí. Para que funcionen estas denominaciones de origen, nosotros hemos visto que se requiere de 3 pilares fundamentales. Primero, la declaratoria de protección, que da el instituto, que es el que tienes que demostrar que es un producto único y distintivo de la región para poder hacer un producto diferenciado de cualquier genérico, porque te da los derechos de uso. Nadie puede usar esta palabra, y una de las misiones del Consejo es defender ese tema, ¿no? Segundo pilar es una norma oficial mexicana. Hay que acordarnos que en México tenemos 2 tipos de normas, ¿no? Normas oficiales mexicanas, que son de carácter obligatorio, no es si quieres o no, y las otras son NMX, que son como una referencia, pero que son como las llamadas a misa, ¿no? El que quiera ir va y el que no, pues no. O sea, más bien son de carácter, sí. Pero cuando no existe una norma, pues se pueden tomar estas y se convierten en obligatorias. Entonces, hoy en día es el segundo pilar. El tercer pilar para que esto funcione es la evaluación de la conformidad, ¿no? O sea, ¿quién va a estar checando y supervisando que se cumplan todos estos escenarios? Y es realmente en esa parte donde los elementos de inspección in situ, elementos de toda la evaluación de la conformidad, análisis de laboratorio, trazabilidad, calidad, etcétera, te van a llevar a poder definir si un producto cumple o no cumple, ¿no? Entonces, esos son los 3 pilares fundamentales. En este espacio, cuando nace el Consejo, teníamos una norma oficial mexicana que se va actualizando con el paso del tiempo. Cada 5 años hay que tomar la decisión de revisarla o no para hacerle adecuaciones, ¿no? Entonces, en el caso particular de esta denominación de origen, el Consejo nace hace ya 29 años, en 1994. O sea, la función del Consejo es verificar y certificar el estricto cumplimiento con la norma, salvaguardar la denominación de origen en México y en el extranjero, proporcionar información oportuna y veraz a todos los miembros de la cadena productiva para su toma de decisiones y pues garantizarle al consumidor, ¿no? Que cuando estés frente a una copa de tequila sea un producto auténtico. De acuerdo a su información, la marca ARA ya da resultados. 7,561 hectáreas de deforestación evitada. Hay una demanda en el mercado porque hay una tendencia de productos verdes. O sea, hoy tuvimos inclusive hace unos días un problema de botellas, de vidrio. Porque el tequila, la norma te habla de que tiene que ser envases nuevos y de vidrio, ¿no? Para efectos, hay otro producto que te permite el PET. En algunos productos, pero ya cada vez son mínimos, ¿no? Entonces, esa tendencia, y eso se está dando, pues hoy viene una nueva generación donde, pues productos, inclusive me llama la atención que hasta los refrescos ya son retornables. Yo me acuerdo cuando la leche, no sé, tú estás muy joven, pero a mí me tocó envases de leches donde llegabas y... En realidad sí me tocó a mí también. Ah, María, pues nos tocó. No estoy tan joven como parezco. Bueno, pues entonces eres tragaños, ¿no? Pero la verdad es que ibas tú con tu envase, claro, y pues realmente se reciclaba el producto. Exactamente. Y pero de muchísimos productos, como que hoy vuelve esa tendencia. Gracias. Y bueno, esos son de los beneficios, ¿no? Nosotros hicimos estos folletos buscando pues darle difusión, ¿no? Cuando va el sello ARA, que es un holograma, ya hay cerca de 1 millón de litros que están produciendo porque estamos teniendo mucho cuidado en ello, ¿no? Ahora nosotros lo que estamos haciendo es decir que ese producto fue elaborado con agaves que no deforestaron. Exacto. O sea, oye, es que tengo un lotecito que, pues sí deforestó, pues automáticamente ya no puedes utilizar la certificación ARA. Nosotros queremos que para el 2027 todo el tequila que se produzca deberá ser ARA, todo. Estamos en un proceso porque dice, oye, ¿hay problemas? Claro que hay problemas, pero afortunadamente son mínimos y los estamos frenando. Te voy a dar un dato.
Al cierre del 2022, 7.561 hectáreas se evitaron la deforestación. Y ahorita te voy a decir cómo lo hicimos. ¿Qué es lo que certifica? No certificamos nosotros todavía que es una producción orgánica. No certificamos las medidas fitosanitarias. Esos son temas que vamos poco a poco. Afortunadamente el mecanismo ya lo tenemos, que es un pliego de condiciones, que es el equivalente a la norma. Pero eso lo puedes ir ampliando conforme tú vayas teniendo nuevos mecanismos y le vas incrementando el nivel de exigencia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace cada una de las partes? Pues los productores se aseguran de que la plantación de agave se realizará en una zona compatible. Para la zona compatible tenemos un sistema padrísimo, porque hicimos a través de tu teléfono celular. Si quieres, ahorita te lo demuestro. Ahorita le vamos a TI para que venga y nos muestre. Hicimos una app donde tú pones el polígono y este mapa de legibilidad lo elaboramos de la mano con la autoridad, con el gobierno del Estado. Hay una parte federal también que le dio el visto bueno y el CRT. ¿Qué hacemos para ello? Para decir, mira, antes de que hagas tu plantación, tú puedes verificarlo. ¿Qué dices? Oye, pues te dice, ¿es elegible? O te dice, no es elegible. Verde o rojo. O parcialmente, sí puedes hacerlo. Y si de plano te dice no, tienes un espacio, una mesa donde tú dices, oye, yo quiero entrar en una controversia, porque yo obtuve el uso de cambio de suelo en no sé dónde. Lo presentas y si es elegible, se incorpora al mapa. Pero ya tienes una aduana, ya tienes un filtro. Y en ese filtro se han votado 7.561 hectáreas. O sea, se evitó que pudieran deforestar, no calificaban para... No calificaban, pero fíjate, lo padre de esto es que, mira, yo me pongo en los zapatos de un agricultor. Si te facilito la información, pues a lo mejor tú dices, oye, ese terreno es mío, sí está bien que sea tuyo. Nada más que pues es bosque o es selva baja. Oye, pero es mío. Pues sí, es tuyo, pero no puedes deforestar para hacer no agave, nada. Exacto. Nada. Más que conservarlo. Y para eso pues, hay otro tipo de estímulos, etcétera. Pero esto ya se evitó, porque ahora el compromiso nuestro es también ir frenando los registros. Porque uno de los requisitos para que sea un agave elegible para la producción de tequila tiene que estar registrado en el registro. Y uno de los requisitos es que no deforestes. Entonces, hoy esa parte ha contribuido. Hoy ha habido quien dijo, pues no le hace, yo lo planto. Pues ya tienes un problema. Tienes un problema que te puedes ir hasta el bote, ¿no? Pero eso ya es responsabilidad. Porque a lo mejor si tú dices, oye, sí, yo me encontré a uno, y te lo creo. Pero fíjate lo que estamos hablando ya de casi 440,000 hectáreas ahorita. Ya estamos hablando de cantidades en proporción mínimas. Pero así fuese una, ya es un problema. Y hoy lo que estamos haciendo es frenar y tener un espacio donde le lleves información al agricultor. Porque el agricultor no sabía. Al rato dijo, pues ya lo puse, no sé si tienes un broncón o no, tienes un problema. Pero hoy, ¿qué estamos haciendo con eso? Bueno, yo tengo todo ese espacio donde hoy tenemos ya detectadas, sabemos a través de la georreferenciación, tenemos un inventario que sabemos cuánto agave hay, en dónde está, de quién es, la edad de la planta, su estado fitosanitario, si está vinculado o no con la industria y si deforestó o no deforestó. Ahora, estás en el inventario y deforestaste, porque la base es 2016. Entonces dices, no, no era elegible y tiene agave. Sí, yo te lo digo. Te digo hasta dónde está y de quién es. Y qué edad tiene. Ese agave, el compromiso es retirarlo, jimarlo, hacerlo tequila. Ese tequila no va a ser ara, será tequila, a secas. Y el compromiso es reforestar. Para esto con el gobierno del estado... O sea, todo lo que detecta el mapa que se deforestó antes de 2016 tendría que llegar en algún momento a volver a ser el ecosistema que fue alterado. Claro. ¿Y de qué superficie estamos hablando? Mira, teníamos estimado un 5% de las 440,000. Que realmente es... Unos 20 y tantos mil. Aproximadamente. ¿Pero qué estamos haciendo con esas? Esas, lo que estamos haciendo es regalarte plantas. Hicimos con el gobierno del estado, hicimos una inversión de 5 millones de pesos inicial, más 2 millones para un sistema de monitoreo
los dio el CRT al fideicomiso, creo que se llama FIPRODEFO. FIPRODEFO, sí. Sí, FIPRODEFO, ¿no? Sí. Y con hoy tenemos 64,000 plantas para regalártelas. Plantas del ecosistema original, de selva caducifolia, básicamente. Y ahorita lo que en la primera etapa hicieron pinos, porque había que apoyar la primavera, y roble. A más o menos a 1,5 metros, con una esperanza de más o menos de 90% de éxito. Para también haber plantas que no van a llegar, sí, efectivamente, como cualquier otra plantación que se haga. Pero lo que está haciendo es un mecanismo de cómo reconvertirlo. O sea, no vas a perder tu dinero, no lo vas a perder, lo vas a poder vender. Ahora, el que tenga un registro ARA en el mercado vas a tener un plus. Y eso te lo va a pagar la industria, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque es un premio también que te va a dar el consumidor, que va a voltear a ver, ¿tu tequila es ARA o no? Y hoy es una gran oportunidad porque va a decir, oye, hay otras bebidas que ni siquiera te tocan el tema de deforestación. Aquí hay una responsabilidad de poder darte un producto diferenciado que respete el medio ambiente. Entonces, hoy se presentó en Glasgow, en la COP, se presentó en Madrid, que fue el inicio del proyecto, en la COP de Madrid, en Glasgow, y en Egipto. Y ya se presentaron las primeras botellas con ARA. Y pues ha causado que hoy, la primera semana de octubre, vamos a Francia, porque nos dijeron, a ver, compártanos ese rollo que traen, ¿no? Una denominación de origen ya tiene 100 años, nosotros apenas tenemos 29, como CRT, 49 de denominación de origen, ya el año que entra cumple 50 años la denominación, pero somos una denominación joven todavía, pero con proyectos muy innovadores. La bebida tequila nace en un pueblo llamado Tequila, que recibe la denominación de un volcán hoy extinto, el volcán Tequila, de casi 3,000 metros sobre el nivel del mar. Pero antes del tequila, ya en los tiempos coloniales, no solo llegaron el alambique indispensable para crear el destilado de agave azul Tequilana Weber, sino los buscadores de metales preciosos. La historia comienza allende la barranca, esa formidable depresión que contrasta con la majestuosa elevación de la montaña de fuego extinta. Y la cuenta María Alicia Rodríguez Pérez, una promotora cultural que creó hace ya 2 décadas el Museo del Tequila. Le digo a la gente y como que no me cree que el perfil de Tequila cambia constantemente. O sea, yo tengo 23 años y en estos 23 años te puedo hablar de todos los cambios que ha tenido desde la denominación de origen, el nombramiento de pueblo mágico, el corazón agavero, la ruta del tequila, la declaratoria de la UNESCO en el paisaje agavero y las antiguas haciendas, el fenómeno de la novela de la gaviota y todo lo que fue ocasionando con el tema, porque finalmente los nombramientos, la gente jura que los nombramientos fueron los que jalaron la gente. No fueron los nombramientos, fue la novela, porque la estadística habla de cómo funcionó, pero eso es otro tema. Yo llego aquí, llego a hacer el Museo del Tequila primero, vengo como funcionario de la Secretaría de Cultura y poco a poco me fui involucrando. El problema es que cuando yo empecé a buscar bibliografía y todo para hacer el guión museológico, pues me encontré algunas cosas de Sandoval Godoy, me encontré cosas de José María Muriá y Pancho Madrigal, me encontré algunas cosas de Margarita de Orellana y Artes de México, algunos textos aislados, pero casi nadie sabía de la bibliografía, casi nadie. Luego te platico de un fenómeno, ¿me acuerdas de la librería? Todo esto, Agustín, empezó a ser como ya una necesidad de búsqueda. Cuando me recuerdo que yo me bajé, la central camionera para empezar estaba aquí a 2 cuadras. Hoy es imposible que eso pueda suceder, pero me recuerdo que tenías la alternativa posterior de bajarte en la gasolinera o venirte hasta acá. Y cuando yo venía caminando empecé a ver siempre me gusta ver la nomenclatura. A donde voy veo la nomenclatura de las calles y finalmente te das cuenta que siempre el primer plano de cualquier lugar pues tienes a héroes, de los movimientos de independencia, de esto, aquello, y después, de acuerdo a lo que el presidente decretara en aquellos tiempos, que te encontraban lugares con los nombres de los estados, pero después dijeron, no, ya hay que apropiarnos, porque eso debió de haber sido desde un principio, claro, ¿no? Hay que apropiarnos de nuestros personajes para llevarlos, y empecé a ver que había 7 calles con músicos. Yo dije, ¿qué
hacen los músicos aquí? Entonces le empiezas a escarbar y ya te das cuenta, ay, hay una calle que se llama Lucha Reyes, pero ¿qué tuvo que ver Lucha Reyes aquí? Bueno, Lucha Reyes, aunque es tapatía, lo único que tuvo que ver fue con la canción de La Tequilera, que entonces todo el mundo se sintió bautizado con un trago de tequila, y eso ya te empezaba a hacer, a abrir otro panorama, y luego descubres que de aquí es Álvarez Rentería Macister, que está allá y dices, ¿qué? ¿Cómo? Y empiezas a ver que él es de aquí, o sea, el gran maestro, compositor, que una de sus grandes canciones emblemáticas es Angelitos Negros, y que también se llevaba a la pantalla la música, no la letra, porque la letra es de Eloy Blanco, el venezolano, ¿no? Entonces, la música, decías, ¿cómo es posible? Y luego ya te das cuenta que esta calle de aquí se llama Jesús Rodríguez de Híjar, que duró 20 años en el Mariachi Vargas, que funda el Mariachi América, y luego ya te vas con don Javier Sousa, que ve lo de Noches Tapatías, y empiezas a ver esa Matilde Sánchez Elía La Torcasita, que aquí nació y que esta es su casa, que no sé qué, de hecho le puse una plaquita. Bueno, en sí todo esto empieza a suceder conmigo, y empiezo a ver por qué había tanto músico, y empiezo a vincular la historia asociada con el tequila. No puede haber música si no hay tequila. Entonces, me empiezo a ver estos autores y traté yo un poquito de separar el tema prehispánico, porque no, en un museo no puedes contar una historia que no es. A la par, cuando estábamos haciendo el museo, que me entregan a mí el edificio, salen una serie de cajas que ya estaban listas para irse a no sé dónde, a la basura, no sé. Y cuando yo veo las cajas, dije, esto es un archivo histórico. Me vine a comprar un cubrebocas a la farmacia, me puse los guantes y empecé a ver, y efectivamente era el archivo de tequila. Y entonces no se quemó. ¿Hasta qué época remite? Es colonial. Estamos hablando. ¿Y lo iban a tirar? No, pues yo no sé qué iban a hacer con él, pero ahí estaba, arrumbado. O sea, arrumbado, lo iban a sacar, o sea, no sé a dónde lo iban a aventar. No, eso no lo sé. El tema es que en ese tiempo yo trabajaba para Patrimonio Cultural y Secretaría de Cultura, y la esposa del director de Patrimonio Cultural, Pilar Gutiérrez Lorenzo, estaba haciendo justamente la clasificación y habían hecho el rescate del Hospicio Cabañas. Entonces, pues yo ya conociendo el trabajo de la doctora Pilar Gutiérrez, que ahorita también está en la UDG en el Departamento de Historia, que es interesante entrevistarla, la doctora, la invité, ella es española, pero es tremenda en los archivos. La invité y le dije que sí, pues nos podía echar la mano con esto, y efectivamente se vino, y no solamente empezó a clasificar eso, que empezamos en un cuartito, sino que después ella sola bajó un proyecto en ADAI, en las cumbres iberoamericanas, para sacar dinero para su protección. Y bueno, sacrificamos una sala del museo, y ahí se instaló el archivo histórico, que estamos hablando del 17, ¿no? Entonces es una joya lo que está ahí, ya se catalogó, ya todo lo que se tenga que hacer con el archivo ya está. Entonces ahí quedó, en el mismo edificio quedó el archivo y pues es un tesoro, una cosa te fue llevando a la otra. Cuando ya empezamos a hacer el museo, yo quité esa parte de la leyenda, porque cuando yo llegué decía, dice la leyenda maya, ni siquiera era mexica la de Mayagüez. Yo decía, no, andan mal. O sea, ahí te das cuenta que no hay investigación o nada. Y empecé yo a retirar mitos, más que si el Marqués de Tagle y Altamira, a ver, por Dios, o sea, los investigadores no se ponen de acuerdo, pero finalmente no hay que compruebe realmente que él en 1600 puso la primera fábrica, no queda ni siquiera el vestigio. Hay que me perdonen todos, pero no es verdad. O sea, no hay quien lo haya demostrado. Ojalá alguien me dijo que ya lo iba a demostrar. Bueno, si lo demuestra, excelente. Pero en ese momento para mí no era así como que... Y bueno, quitar esa parte de la leyenda mexica y contar la propia historia del tequila en tequila. Porque entonces muchos la utilizaron como un medio de marketing y decir, no, es que es una bebida espirituosa que viene de la época prehispánica. No, yo me quedo con esa leyenda maravillosa que la gente cuenta, y la han repetido de todos los que algún día Tlaloc enfurecido aventó fuego y cayó un fuerte rayo y cayó a la penca, entonces la penca se coció, entonces los nativos sintieron las aromas y de ahí viene ya el secreto de la tatema. Me parece más bonito, más acercado, más creíble, porque sí, efectivamente lo tienes que cocer, tiene aroma, tiene esto, y dije,
Esa yo me la voy a apropiar porque me parece que es lo más lógico, más que la leyenda que es del pulque y la fertilidad. O sea, lo que se habla de los conejos, los 400 conejos y de esto y de aquello, eso habla de la parte del pulque y la fertilidad. Sí, y olvidamos que esta no fue una región mexica. No, fue una región mexica y entonces nada, nosotros somos chichimecas completamente, ¿no? Con sus variedades de culturas y lenguas, que por eso a los franciscanos les costaba mucho trabajo establecer. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Tequila es posterior. Toda esta historia inicia en la sierra, después de el río Grande, río Lerma-Santiago. Nosotros somos un municipio que hacemos frontera con Zacatecas y entonces Zacatecas tomemos en cuenta que fue totalmente invadido o conquistado, como le quieran llamar, primero, y esos mismos que estaban establecidos en el Teúl, ellos son los que vinieron e hicieron todo su trabajo en Exatlán, Jalisco. La vieja historia está casi olvidada entre vetustas haciendas de adobe y piedras, pero sustenta la fuerte personalidad de la región tequilera. Porque la primera economía grande de Tequila pues fue la parte minera. Entonces el Real de San Pedro Analco, que era el Real de San Pedro Analco y que tenía plata, oro y lugares tan escondidos que tú dices cómo los fueron a poblar entre esos socavones, utilizando los sistemas de navegación de la Nueva Galicia, que eran unas cosas terribles para atravesar esos ríos, ¿no? Y más el caudal que tenía en ese tiempo el Lerma-Santiago. Entonces, empiezan ellos con el tema de las minas y se empiezan a establecer. Entonces se quedan en Atemanica, que Atemanica fue la primer cabecera municipal. Entonces es Atemanica. Y ahora que está tan escondida. Escondida, y bendito sea Dios que no la puedan tocar. Entonces queda Atemanica y Atemanica pues tiene su... para empezar, la caja de agua, la hacienda. Entonces, ¿de qué año será más o menos Atemanica? Estamos hablando, yo pienso que allí, Atemanica, yo creo, cuando ellos llegaron fue 1503, 1529, 28. Imagínense el tiempo que puede tener. Obviamente, como lugar, porque se fue modificando. Porque se fue modificando, porque tenían la laguna. Entonces tenían vida productiva y tenían pesca. Y ahí sigue la laguna. Bueno, se la tragó un día la tromba, le dicen una culebra, dice la gente. A mí me gusta cuando dicen, es que cayó una culebra. Entonces ya no está la... No, cayó. Porque yo la conocí en el año, ¿qué? Te digo, 2003, 2004. Todavía no, esto fue hace poco, fue como en el 7, 8 por ahí, pero haz de cuenta que a mí me encantó que le decían, no, es que cayó una culebra y la tierra se la tragó. Bueno, eso me puede fascinar. Ese es el tipo de crónica que hago. A mí eso, lo que dice la gente. Entonces, ahí empiezas a ver todo lo que hubo y la parte, la parroquia atendía hasta la gente del Teúl, ¿no? Y ellos son los que se establecen ahí y entonces mandan a Cristóbal de Oñate. Y entonces es guiado por ellos y lo guían. Estas cuates cuando se perdieron, pues tú sabes que cuando te pierdes tú tienes que seguir el rumbo del primer río que te encuentres. O sea, como decía el ranchero del Salvador, a una orilla te va a sacar. Entonces, pues a una orilla lo sacaron. Entonces hacen ellos todo esto y entonces se establece Atemanica, Ocotique, Tuitán, uno que se llama Aguacatitán, que ya no existe, luego el Real de San Pedro Analco, y de este otro lado del río, porque puedes llegar al Tuitán y por el Tuitán le das la vuelta y llegas por aquel lado, pero también aquí llegas por el lado de acá de Magdalena, Ostotipaquillo y todas estas cosas. La inoperancia del Estado deja en manos de los consumidores inducir la solución a la gran temática ambiental generada por la agroindustria, sin olvidar que el tequila es un emblema de México y requiere un cuidado de imagen que no se queda en la superficie, apunta Sergio Graf Montero. Y entonces se trabajó el mapa, se elaboraron todos los acuerdos con todos los actores involucrados en el Consejo Regulador del Tequila y el protocolo se inició su implementación en el 2022. Ahora, tiene una ventaja complementaria. Todas aquellas personas que plantaron agave en de 2017 en adelante en zonas deforestadas antes del 2022, pues registraron sus plantaciones porque el CRT no tiene la posibilidad de saber antes
que era una zona deforestada o no. Esos van a poder producir tequila, pero no pueden tener el certificado ARA en ese periodo. Pero después de la cosecha, todos tienen que presentar nuevamente su mapa de zona de elegibilidad. Entonces, todos aquellos que plantaron en zonas deforestadas no van a poder replantar. O sea, por lo menos para agave ya no tienen salida. Tequila. Tienen que regresar a otra cosa. Hipotéticamente a otra cosa. O dejarlo en regeneración. Yo creo que hay una gran oportunidad. Otra cosa, pero yo creo que ahorita hay una gran oportunidad para desarrollar proyectos de carbono, de aumento de stocks de carbono y recuperar áreas que fueron deforestadas, ¿no? Y entiendo que el Consejo Regulador también está impulsando esto, ¿verdad? Porque tiene hasta un vivero, ¿no? Tiene un vivero acordado con el gobierno del estado, con el FIPRODEFO, para producir plantas, pero específicamente para la primavera. O sea, el vivero que está desarrollando, tú sabes que la primavera tiene especies locales que hay que adaptar, o sea, hay que plantarlas. Te traes Pinus Michoacán a plantarlo, donde crece Pinus o carpa, y al rato hay un incendio como el que pasó y se vuelve a llevar toda la regeneración. Entonces, ahorita el FIPRODEFO está produciendo, hasta lo que sé, o sea, hasta donde quedó, que yo estaba al cargo de la Secretaría, pero sigue obviamente el proyecto y están produciendo planta para llevar a la primavera. Pero a futuro sería de más aliento. Podría ser, pero el CRT no sé, eso es su función. Eso puede diseñar instrumentos y demás, pero el CRT es una entidad de vigilancia de la denominación de origen, del cumplimiento de la norma. El número de la norma no recuerdo, pero es la norma que da el sustento a la denominación de origen, y esa es su tarea, para asegurar que el producto es de la calidad necesaria para poder estar en el mercado. Pero esto lo que te abre es una posibilidad, uno, de que en el futuro ningún incremento en la demanda tenga este impacto negativo en áreas forestales, ¿no? Y que en el futuro se vaya recuperando área para ser regenerada naturalmente. Me quiero regresar un poquito al tema de lo que dijiste, los que sembraron después de 2016 y hasta 2022, que deforestaron. Ellos van a poder cosechar producir tequila, no ARA, pero tienen dos caminos entonces, o regenerar o hacer otra cosa, pero depende también de que la autoridad decida usar instrumentos. El instrumento no es un mecanismo de la autoridad. No exime al propietario de que si le cae la Profepa, lo sanciona. O sea, la autoridad, ni el Estado ni el CRT tienen atribuciones para sancionar al propietario por haber hecho el cambio de suelo. Eso el propietario tiene que enfrentar a la ley, y la autoridad competente, que es la Federación a través de la Profepa, tiene que hacer los actos de autoridad en los lugares que haya sido deforestado y hacer valer la ley. Eso es independiente del protocolo ARA. O sea, lo que sí es que esto te ayuda a que en un contexto donde la capacidad institucional para poder hacer cumplir la ley está tan mermada, pues tienes un instrumento que ayuda a tener un resultado efectivo. Y el segundo impacto es que el tequila es una marca emblemática de país. Y el 80% del tequila o más que se produce en México se va al extranjero. Y las medidas comerciales que se han establecido ahora en el mundo, en el marco de cambio de los acuerdos de cambio climático, incluso hay una nueva ley en Europa que establece productos que no pueden entrar a venderse en Europa si fueron causantes de deforestación. Entonces, imagínate si no hubiéramos tenido ARA como Estado, como sector, una denuncia específica de que se deforesta y se continúa deforestando, podría derivar en una sanción comercial impidiendo que esos productos, si no pruebas que no fueron deforestados, puedan entrar a esos mercados. Entonces yo creo que el sector entendió muy bien los nuevos paradigmas que están en la discusión del comercio internacional y identificó el riesgo y por lo tanto estableció una medida que lleve al sector a en el futuro tener una producción 100% libre de deforestación. Ahora, aclárame una cosa, al ser el mapa base sobre el año 2016, lo que se deforestó ilegalmente antes no va a ser ahí objeto de ARA, no. Por lo menos, pero eso tampoco impide que en un momento dado, si Profepa se hace fuerte,
Fíjate, sí, no. Hipotéticamente, al menos. Hipotéticamente, pero la mayor parte de los productos, si tú lo haces ex ante, muchos años antes, pues es sumamente difícil llevarlo a cabo. De hecho, las certificaciones internacionales, cuando la Parma empezó, o sea, a despuntar, hubo un referente de un año determinado y eran 5 años antes. Entonces, más o menos estamos en el esquema de los esquemas internacionales. Por ejemplo, el aguacate del certificado de Rainforest Alliance, creo que es 2016 también, ¿no? Entonces, más o menos en los esquemas internacionales de certificación se escoge un año base más o menos similar. El éxito del modelo de control detonado por ARA no se detiene en la industria tequilera. Es decisivo como ejemplo para otros productos que tienen otras complejidades y están dañando también a los bosques y las selvas, el aguacate y la ganadería, añade el consultor ambiental. En el protocolo tú también tienes un mecanismo de controversia. Haz de cuenta, tú eres un productor de agave que quiere plantar en un área y el mapa te dice que no es compatible. Y tú dices, no, sí es compatible, no estoy de acuerdo con lo que dice el mapa. Entonces, la Secretaría y el Consejo Regulador abren un procedimiento donde el productor puede ir a revisar y se utilizan otras imágenes de satélite, etcétera, y se le demuestra si en realidad no hubo, o sea, es una zona que por la frontera agrícola y la resolución, porque siempre hay un margen de error, si en efecto hay una zona que se prueba que no era bosque, pues entonces ese resolutivo, ese dictamen técnico se modifica. Pero si no, eso queda. Y yo creo que ahorita ya debe de haber información cuánta superficie se ha evitado deforestar en ese protocolo. Sí, me dio el dato. No tengo el dato, pero... Me habló como de 7,000 hectáreas. Ándale, o sea, tú imagínate, o sea, ahorita de entrada, en un año, se habrían deforestado otras 7,000 hectáreas si no hubiera existido el protocolo. Ahora, un poquito, me voy a salir un poquito del tema, pero me parece inevitable. Considerando lo que se avanzó con el agave y el tequila, es más o menos lo que no hemos podido avanzar con el tema del aguacate. Lo que pasa es que el aguacate no tiene ningún mecanismo de regulación, no hay trazabilidad en el sistema. Entonces tienes dos opciones, que la entidad verificadora nacional que verifica el cumplimiento de las normatividades y las entidades verificadoras incluyen no solamente el tema de sanidad, sino que incluyan en su verificación que no venga de una zona deforestada y la entidad verificadora nacional, a través de la Zagarpa, pueda tener un mapa a la fecha que se determine, donde tú puedes ver que lo que plantaste no venga de una zona deforestada, entonces se integra en la autorización de exportación e importación. La otra es que el mercado, como va a suceder tarde o temprano, los grandes consumidores de los productos van a empezar a exigirlo. Se han tardado, pero no tarda Walmart, la NFL, o sea, el movimiento hacia una responsabilidad climática es cada vez mayor del sector privado y pues van a exigir tarde o temprano eso y cuando lo exijan, pues vas a tener una dificultad como país, ¿no? Sí, porque mencionabas que la Unión Europea emitió una lista de diversos productos. No incluye el aguacate. Está todavía el aguacate. Todavía no está el aguacate. En algún momento la mayor parte del aguacate que llega a Europa viene de Perú. También seguramente debe haber deforestación allá. El problema del aguacate ahora es que empezó en Michoacán, ahorita hay 250,000 hectáreas de aguacate, que casi todo fue sobre terrenos forestales históricamente. Jalisco empezó con muy pocas áreas forestales, tú lo documentaste hace muchos años, vinculado a ciertas autorizaciones de cambios de suelo y luego sin autorizaciones de cambios de suelo. Y en los últimos, a partir de 2011, empieza, cuando se suspendieron todas las autorizaciones de cambios de suelo, empieza a crecer la superficie deforestada por aguacate en relación a la superficie plantada. Entonces, entre 2011 y 2017 eran 1,500 hectáreas, que se presentó una denuncia en aquel entonces a la Profepa, y de 2017 a 2019 ya habían sido otras 5,000 hectáreas más o menos. Entonces, va a crecer la superficie de aguacate porque el nicho agroecológico del aguacate pues es la zona de la distribución de los bosques de coníferas, ¿no? Entonces,
pues ahí es donde va a empezar a pegar y la superficie disponible de cultivo en zonas agrícolas es baja. Entonces, por sentido común, te puedo decir que el incremento, o sea, que las nuevas superficies de cultivo de aguacate en Jalisco van a estar más y más vinculadas a cambios de uso de suelo. Evidentemente, si la autoridad no interviene de forma enérgica, esto se les puede salir todavía más de control, ¿no? Sí, pero esto realmente es un mecanismo que tiene que ser la autoridad federal. O sea, para el Estado es muy difícil, ¿no? Pero lo que usted puede decir, el Estado ha estado preocupado por el tema de deforestación, buscando soluciones, y yo creo que el impulso de ARA ha sido una muy certera, y pues está impulsando en diálogos continuos con el sector aguacatero, pues para evitar esto, ¿no? Y lo otro es el ganado, y la ganadería también se ha desarrollado a través de un proyecto financiado por el gobierno noruego. Se ha impulsado un protocolo de carne libre de deforestación que se está diseñando para también ir mostrando cómo hacerle para después generar un escalamiento. El problema de la carne es igual que no tienes un mecanismo de trazabilidad de un organismo regulador. La mayor parte de la carne va para el mercado interno a través de Si aquí no te va presionando la Unión Europea. acopiadores como las grandes engordadoras, y entonces no hay un incentivo para que cambie el sistema. Lo que sí debe de interesarnos es que el sistema de producción pecuaria que tenemos en Jalisco no está adaptado a las condiciones agroecológicas, entonces genera una degradación continua. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.